días, arquitecta y compañeros. Hoy el grupo 4 va a presentar el informe del cascarón sin plástico y los prototipos. Los integrantes son Leonardo Valderrama, Yael Escaburgos, Maite Quispe, Flor Melo y Marta Lavado. Son aquellas que en todos los puntos existentes tienen una misma curvatura, es decir, la intersección de un plano perpendicular a dicha superficie produce una línea de intersección que siempre tiene la concavidad hacia el mismo lado. Punto 2. Tipos de domos. Hay miles de estructuras abovedadas en todo el mundo. Hay domos hemisféricos, domos cebolla, domos geodésicos, domos ovalados, domos platillos, domos vela y cúpulas de paraguas. Hay cúpulas antiguas y cúpulas contemporáneas. En la siguiente imagen podemos ver los tipos de domos que hemos encontrado. Como ejemplo tenemos las bóvedas de traslación. La forma geométrica de bóveda se genera mediante una traslación en el espacio de los arcos adecuadamente trabados para obtener finalmente una estructura superficial. De dóvelas, estas hiladas que se van asentando a ambos lados se continúan hasta que faltan las correspondientes a las contraclaves y la clave. Cuando ya está la bóveda en este punto se ponen unos codales y se procede a sacar una plantilla del hueco que queda para poderla labrar con dicha plantilla. Las dóvelas de las contraclaves y la clave. Una clave vez labrada se van asentando como las demás hiladas y a medida que se avanza se van quitando los codales y se comprimen fuertemente las claves con una presión de madera de 40 a 30 kilogramos. Las tabicadas. Para la construcción de una bóveda tabicada hay que preparar una plantilla de madera que servirá de guía y a la vez una cimbra dispuesta a la plantilla. Se procede a formar la primera hoja de la bóveda con rosilla. Cada rosilla, una vez colocada, se aguantará con la mano hasta que el yeso haya endurecido lo suficiente para que sostenga por sí solo. Para el doblado de la primera hoja se verterá un mortero de cemento sobre ella y se colocarán a continuación las rosillas u otras piezas cerámicas, apretándolas contra el mortero, cuidando de las puntas que vayan alternadas. Las moldeadas, su ejecución necesita un molde completo, como se verá en la imagen, a la manera de encofrado. Se suelen hacer estas bóvedas con hormigón de cemento Portland, apisonando por capas a partir de los arranques. El desencofrado no se realiza antes de las 3 semanas siguiente al arruinado. Tercer punto, el simbolismo. El simbolismo asociado con las cúpulas incluye traducciones mortuorias, celestiales y gubernamentales, que también han cambiado con el tiempo. Las cúpulas del mundo moderno se pueden encontrar sobre religiosos edificios, cámaras legislativas, estadios deportivos y una variedad de estructuras funcionales. Punto 4. ¿Cómo funciona? El encuentro entre los arcos y anillos genera el corte, el cual es mínimo. La otra causa es una deformación de la superficie causada por fuerzas extremas laterales o concentradas, las cuales pretenden sacar el bocado de la cáscara. Punto 5. ¿Cuáles son las superficies sin plástico? Son aquellas que en todos los puntos existe una misma curvatura, es decir, la intersección de un plano perpendicular a dicha superficie produce una línea de intersección que siempre tiene la concavidad hacia el mismo lado. La superficie se puede subdividir en partes aún más pequeñas con un radio de curvatura menor y a su vez brinda menores tensiones en una superficie colocando pequeñas membranas verticales, así como está en las imágenes planteadas.
Punto 7. Proyectos arquitectónicos existentes. Son ejemplos del domo de visiones 3D de Atelier Christopher. Un segundo ejemplo son dos domos y un zócalo. Dos domos y un zócalo. El punto 3 es un domo geodésico de madera que contiene en su interior el planetario más grande del mundo. Vamos a iniciar con la explicación del domo geodésico de cartón. Está conformado por piezas que tienen las medidas triángulos tipo BA y las medidas del triángulo BA B es 5.7. Podemos confirmarlo acá, 5.7, y las medidas del lado A que va a corresponder a 6 centímetros. Del lado de las piezas números AA corresponden a 5.7. Entonces, vamos a formar 10 triángulos, 10 unidades de estos triángulos. Esto lo utilizamos como molde, al igual que este. Y de este triángulo tipo AB serían 30 unidades. Después de tener las 30 unidades, lo recortamos y vamos a armar nuestro pentágono, 6 pentágonos de esta forma. Serían así, ¿no? Un poco más chapitos. Y los pentágonos están conformados por triángulos del tipo AAB. Del tipo BBA. Estas piezas. Entonces, después de eso, vamos a pasar a formar nuestro domo. Vamos a pegar los domos con estas piezas que corresponderían, y luego vamos a pegarlas con los triángulos. Vamos a unirlos. Comenzamos desde la punta hacia abajo, ¿no? Con las piezas del lado AA y va tomando forma. Ahora vamos a comprobar la resistencia del domo. Acá tenemos una balanza y vamos a pesar esta bolsita. Acá contiene medio kilo de azúcar y vamos a ponerla sobre el domo para ver cuánto resiste. Como podemos observar, aún resiste de manera correcta. Ahora vamos a pesar esta bolsita que contiene 800 gramos de azúcar. Vamos a ponerlo sobre el domo. Y aún resiste. Ahora vamos a ponerle 1 kilo de azúcar. Y como podemos observar, se hundió en este lado y hacia este lado también. Comienza a ceder la parte superior, más no las bases. Los triángulos hacen de que tenga mayor resistencia. Ahora les explicaré sobre el siguiente prototipo que hemos realizado. Primero necesitamos madera para poder realizar este prototipo, ya que sus aristas estarán conformadas de maderas de 2 milímetros, que estarán entre medidas de una escala de 1,75, de 3.34, que son los más cortos, y 3.36 los más largos. Dando esa proporción vamos a hacer nuestra figura de un hexágono, dándole la parte del perímetro y haciendo internos los más cortos, uniéndolos, pegándolos y uniéndolos para poder formar nuestro primer hexágono. Tenemos que formar 6 hexágonos de esta figura para poder armar nuestro domo. Al momento de terminar los 6 hexágonos, pegaremos por extremo de cada punto de este hexágono, de cada hexágono que hemos creado, generando nuestro domo y uniéndolo, pegándolo con un palito de arista.
para unir su base. En esta primera prueba vamos a ver la resistencia sin ningún refuerzo en sus uniones, solamente con pegamento, y podemos ver que aún sigue un poco frágil, aunque es aún resistente a los golpes que le doy, pero está aún frágil, entonces necesitamos un refuerzo a estas uniones. Para eso utilizaremos una cinta para darle más resistencia a este prototipo. Recordemos que este es uno de los prototipos que estamos realizando para ver la resistencia y comprobar si en nuestro tercer prototipo podemos utilizar el primer prototipo que realizamos con el segundo, haciendo una estructura más resistente. Ahora vamos a hacer la comprobación de cuánto peso puede resistir nuestro prototipo, y podemos ver que al colocar los libros aún se puede ver la resistencia de nuestro prototipo, y en esa cantidad de libros hemos hecho el peso respectivo y da 1,5 kg a 2 kilos que está resistiendo nuestro prototipo. Aún así podemos ver al terminar que nuestra figura no se ha dañado mucho, ya que no se ha destruido y no se ha roto las uniones. Bueno, ahora lo que estamos viendo en la pantalla es un 3D de nuestro prototipo. Ahora les explicaré sobre cómo ha sido la reacción del peso que se ejerció encima de nuestro prototipo, cómo fue que resistió, si la estructura no funcionó, qué es lo que pasó. Bueno, como pueden ver, nuestro prototipo que realizamos está en la forma, bueno, en la maqueta tenemos una base rígida, es que podemos verla acá. Esa es nuestra base rígida, pero muy aparte de esto, de nuestra estructura, realizamos todo nuestro material de un material no tan resistente, no tan algo duro. En sí, el material que se realizó principal ha sido la madera, y hemos realizado nudos alrededor de nuestros hexágonos que han sido principalmente formados por triángulos. Podemos ver que en la maqueta, en el video anterior, cómo están realizados los nudos alrededor de las uniones, y al momento en la que podemos ver nuestros hexágonos principales que están formando nuestro domo sin plástico, al estar unidos tienen una mayor resistencia. Tenemos que recordar que estos triángulos es la figura más resistente en tema de estructuras. Pero ¿qué es lo que pasó con nuestro prototipo al momento de que colocamos peso sobre encima de él? Bueno, podemos ver acá el peso que se ejerció. En nuestro caso pusimos varios libros que eran aprox de 2 a 3 kilos, si no mal recuerdo. Al momento de que esta fuerza en forma vertical aplasta a nuestra estructura resiste, y podemos ver que en el video podemos ver que no se logra destruir completamente, o sea, podría seguir resistiendo. Y eso hay que recordar que, como dije, el material de maqueta no era algo resistente. Queríamos ver qué tan fuerte era la estructura que realizamos en la maqueta. Y aún así, aumentándole más libros, no se rompía. Pero lo que sí se logró ver, la deformación de nuestra estructura. O sea, no se quebró ninguna arista de la figura, pero sí se deformó. O sea, aún las uniones permitían que sigan en conjunto, pero la deformación del domo, al llegar a un momento un poco más, ya no estaba en la forma, podemos ver como un domo, sino estaba un poco más hundido. Eso es lo que le pasó, esa fue la reacción que tuvimos en nuestra maqueta.
para poder realizar el siguiente prototipo que mis compañeras hablará más adelante y podrán ver cuál fue la reacción de su maqueta. Pero en este caso, con el material de madera, podemos ver que aún así el material haya sido débil, había una resistencia. ¿Y por qué ha sido la resistencia? Ha sido por la estructura realizada por la misma figura, que ha sido triángulos y hexágonos. Bueno, continuando con la explicación sobre la resistencia, hicimos un domo geodésico ya de otro material, en este caso sería de cartón, y la resistencia de mi domo geodésico se demostró a través de una prueba en la cual se construyó un modelo en escala utilizando cartulina y se aplica un peso máximo de 1 kilo. El domo geodésico compuesto por el triángulo con formas de AA y BB respectivamente y triángulos de BA mostró una capacidad de carga significativa al soportar exitosamente este peso. Entonces, la resistencia del domo geodésico se debe a las fuerzas que se generan dentro de ellas en su única distribución de los triángulos. En esta imagen podemos apreciar las dos fuerzas, la deformación que hubo en el domo con respecto al peso máximo que pudo resistir de 1 kilo. Hubo exactamente 2 deformaciones en el punto central, pero como podemos observar, no es que la deformación no se hundió por completo, sino que hay puntos, sobre todo en los puntos de uniones, donde fue el hundimiento del respectivo domo. En resumen, la prueba realizada demostró una capacidad del domo geodésico construido con triángulos para soportar un peso máximo de 1 kilogramo. Esta prueba pone en manifiesto la resistencia inherente de la estructura geométrica del domo geodésico y su potencial para soportar cargas mayores cuando se utiliza en materiales más resistentes y de mayor escala. Gracias.